Pasado comenzamos una miniserie llamados a hospedar prácticamente, y en esta oportunidad quiero enseñarles, quiero predicar sobre hospedar la presencia de Dios. Los que estuvieron presentes, ¿se acuerdan del domingo pasado sobre qué prediqué? ¿Hospedando qué? Hospedando. Hablaba de los anfitriones, ¿pero qué? Meli. Hospedando, sí, los unos a los otros, que habla de la hermandad, que habla de la necesidad de nosotros ser buenos anfitriones para con el otro, y no solamente nosotros mismos sentirnos a veces, o la gran mayoría de las oportunidades, sentirnos como invitados, sino que también nosotros, aparte de ser invitados, también somos anfitriones para las personas que van llegando a la iglesia. ¿Recuerdan? ¿O arranco de vuelta con el domingo pasado con la prédica? Bien, entonces, la palabra de esta noche, para los que les gusta anotar, es hospedando la presencia de Dios. Hospedando la presencia de Dios. Y vamos a trabajar Génesis capítulo 18. Y Génesis capítulo 18 comienza a hablar sobre cómo Dios pasa por la casa de Abraham y cómo decide quedarse con él. Pero hay algo en particular que dice que yo quiero compartir con ustedes. Pero antes de eso, yo quiero preguntarles a ustedes, a todos, y tal vez lo saben, tal vez no, pero ¿cuántos de ustedes saben que la Trinidad es una persona? Porque a veces predicamos, hablamos de Dios Padre, de Dios Hijo, de Espíritu Santo, pero como lo entendemos como Dios. Pero hay una verdad de que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es una persona. Cada uno es una persona. Es Dios, 3 en 1, 1 en 3. ¿Sí? ¿Y qué es lo que lo hace ser una persona? Y lo que a ellos, igual que a nosotros, nos hace ser una persona son las diferentes características que nosotros tenemos, pero en sí todas reunimos exactamente lo mismo, que son los sentimientos, las emociones, los pensamientos y al mismo tiempo el comportamiento. ¿Sí? Vamos de vuelta. Entonces, las características que a una persona lo hace ser persona, ¿sí? Es los sentimientos, las emociones, los pensamientos que están ligados al comportamiento. Todas las personas tenemos sentimientos, todas las personas tenemos emociones, todas las personas pensamos y todas las personas, por lo tanto, actuamos. Y vuelvo a decir lo que dije hace un ratito, nosotros somos igual a Él porque Él nos creó a nosotros y no nosotros a Él. Entonces, nosotros somos personas, pero primeramente Él es una persona. Bien. Y al ser una persona con sentimientos, con emociones, igual que nosotros, le gusta ser tratada a la Trinidad de una forma determinada. Hay una forma específica que la palabra de Dios nos enseña, que a Dios le gusta ser tratado, ya sea Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tiene una forma de que le agrada a la Trinidad ser tratada. Y a veces nosotros desconocemos esa forma, o tal vez comenzamos el camino de la fe y fuimos aprendiendo de a poco lo que pudimos, lo que escuchamos, lo que tal vez preguntamos, pero no sabíamos que a Dios le gusta ser tratado de una forma. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. Por eso el título del sermón, de la prédica, hospedando la presencia de Dios. Y dice que conforme a lo que nosotros hacemos para con Dios, de cómo hospedamos la presencia de Dios, de cómo actuamos en frente de la presencia de Dios, es como Dios responde para nosotros. Ahora, vamos al ámbito natural, al ámbito normal del día a día. Si nosotros pensamos mal y se lo comentamos a un huésped nuestro, si nosotros sentimos emociones incorrectas para un huésped nuestro, si nosotros actuamos de una cierta forma, ¿creen que nuestro huésped se va a querer quedar en nuestra casa? Prefiero irme a casa, como yo decía el domingo pasado, prefiero ir al siguiente hotel que me van a recibir mejor o que antes de quedarme en un lugar donde yo no soy bienvenido. Y lo mismo pasa con el Señor, lo mismo pasa con Dios, lo mismo pasa con Jesucristo y lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Y Agustín hablaba un poquito recién sobre esto, y Agustín decía sobre lo que es la adoración. Y a veces nosotros
¿Damos por entendido lo que es la adoración? Porque nosotros normalmente en el ámbito cristiano hablamos sobre la adoración, y automáticamente la reflejamos a la adoración como la música. Pero la música, si se acuerdan, Leo predicó hace como 2 años atrás sobre lo que era la adoración, y él decía que era un estilo de vida, de todos los días. Entonces la adoración va más allá de escuchar música cristiana. La adoración va en lo que nosotros pensamos, sentimos, hacemos para con Dios, por lo tanto se ve reflejado también para con la gente. Entonces, para englobar lo que inicié diciendo, que cómo tratamos a Dios o a la Trinidad tiene relevancia, importa, porque conforme a cómo tratemos es cómo la Trinidad responde al trato. Dice Génesis capítulo 18, versículo 1 y 2, la versión que voy a leer hoy no va a ser Reina Valera, va a ser TLA, ¿sí? Porque lo vi un poquito más actualizado a la forma y me gustó cómo lo desglosaba a cada una de las palabras. Dice así: esta es la historia del día en que Dios se le apareció a Abraham cerca del bosque de Mamre. Ese día hacía tanto calor que Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña. De pronto levantó la vista y vio a 3 hombres cerca de donde él estaba. Enseguida corrió a su encuentro y se inclinó ante ellos en señal de respeto. Vamos a leer una vez más. Esta es la historia del día en que Dios se le apareció a Abraham cerca del bosque de Mamre. Ese día hacía tanto calor que Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña. Dice que de pronto levantó la vista y vio a 3 hombres cerca de donde él estaba. Enseguida corrió a su encuentro y se inclinó ante ellos en señal de respeto. Vemos desde el inicio del versículo que dice que Dios fue y lo visitó a Abraham. Y dice que Abraham lo vio, tanto principio como final. Dice que Abraham levanta la mirada, mira hacia lo lejano, hacia el horizonte, y comienza a ver a 3 personas que venían. Dice que automáticamente él se levanta y se va y se postra en señal de respeto. En señal de respeto. Entonces, punto número 1 a lo que le gusta anotar. Y antes de decirle el punto número 1, ¿no le ha pasado, yo pregunto personalmente, ¿no le ha pasado que usted dice, yo oro y no siento nada, no pasa nada, yo adoro la iglesia, vengo con hambre de Dios y como que no pasa nada en la iglesia tampoco? No sé, estoy tratando de orar, estoy tratando de ayunar, de estar más involucrado en lo que es la fe, la espiritualidad, pero no siento nada. Bueno, si tal vez se ha hecho esa misma pregunta y tal vez no ha funcionado nada, no ha pasado nada en lo espiritual o en lo natural, es porque tal vez y solo tal vez estamos hospedando de forma incorrecta la presencia de Dios. Y como hospedamos de forma incorrecta la presencia de Dios, Él no se puede manifestar, Él no puede obrar. Vuelvo a decir, Él necesita ser hospedado de una forma en particular. Entonces, punto número 1, actitud de adoración y rendición. Dice, Abraham alzó los ojos y vio a 3 hombres que venían caminando y corrió hacia ellos y se postró. Cuando la Biblia nos enseña una y otra vez que la persona se postra es porque comienza a rendir adoración, se inclina hacia el piso y lo que trata de demostrar es decir, vos, en este caso a estos 3 hombres, ustedes son más importantes que yo rindo reverencia, mi rostro lo pongo en tierra porque yo no valgo nada en comparación de lo que son ustedes. Eso es rendición, ¿sí? Pero la rendición puede ser de acción, pero si no está en el corazón, no se produce nada. Es como que si yo me agaché y me puse mi cara en el rostro y no es una rendición. Pero cuando una persona realmente, en este caso en lo espiritual, para con Dios, para con la Trinidad, cuando una persona realmente entiende quién tiene enfrente, sin duda que se va a postrar, sin duda que se va a rendir, sin duda que se va a humillar. Recuerden que Abraham ya tenía sus 80 y pico de años. No era una persona de 15 años que iba como si nada y se postraba. Era una persona adulta mayor. ¿Sí? Y piensen
en la velocidad en cómo Abraham corría, una persona de 80 y pico de años, corriendo, buscando, intentando, porque había visto a 3 seres angelicales especiales. Y yo creo que se habrá levantado de la puerta donde él estaba y comenzó a intentar correr, ¿no? Lo que para nosotros tal vez sería caminar, tal vez para él era la máxima velocidad que tenía, pero corrió, y lo único que hizo fue postrarse en adoración. Y ese es el punto número 1 que nosotros podemos empezar a describir, a desglosar de lo que es este pasaje del capítulo 18 de Génesis, porque nos enseña que para hospedar la presencia de Dios de la forma correcta, tiene que haber honra para con Dios, tiene que haber adoración para con Dios, tiene que haber rendición de nuestra parte para con Dios. Y es la única forma en cómo Él ve, como que hace un alto y dice, acá está por pasar algo, acá está pasando algo. La persona esta que viene acá se está postrando delante de mí. Ahora, ¿Dios y Abraham eran personas desconocidas? No, porque los capítulos anteriores nos comienzan a mencionar de que ya habían interactuado, ya habían hablado, ya se había hecho la promesa también, la promesa de este capítulo, ya habían hecho un pacto. Entonces, había algo de que Abraham y Dios ya se conocían. Ya se conocían. Entonces, punto número 1, vuelvo a decir, tenemos que tener como iglesia una actitud de adoración y de rendición para que Dios comience y por lo menos se frene a decir, esta iglesia, por lo que se ve, quiere algo de mí. Si nosotros no levantamos nuestra mirada para mirar a Dios, y dijo algo, seguimos pensando en la ropa que quedó en el lavarropa, que se va a humedecer toda, que va a agarrar olor, si seguimos pensando en el trabajo y no levantamos la mirada para lo momentáneo y para el hoy que nosotros estamos viviendo, puede ser que Dios pase por al lado de nosotros y nosotros nunca lo demos cuenta. ¿Y cuántas veces Dios ha pasado por al lado de nosotros, iglesia? ¿Cuántas veces? Y nosotros no levantamos la mirada porque hacía mucho calor. Vamos a doy el ejemplo de Abraham. Porque hacía mucho calor. Y es preferible estar adentro de mi tienda y no estar a la espera o estar solamente sentado afuera. Y a veces se nos pasa la vida esperando a Dios, pero Dios ya pasó una y otra vez, pero nosotros no pusimos nuestros ojos en donde nosotros lo teníamos que poner. Y pasó el tren, como ya hemos escuchado. Pero hay algo magnífico de que Dios siempre nos da nuevas oportunidades y Dios mismo pasa una y otra vez tratando de que nosotros podamos hacer contacto visual. Porque cuando nosotros comenzamos a tener ese contacto visual nos damos cuenta de que esas personas que andan caminando por ahí en el rayo del sol de Formosa de 50 grados no es normal. No es normal. Y es ahí cuando nosotros decimos, ellos son diferentes, ellos son algo que no he visto antes, venga. Y dice un poco más adelante, ¿sí? Que yo quiero compartir con ustedes actitud de adoración y rendición. ¿Cuántos de ustedes sabían esta realidad de que Dios se pasea constantemente? Porque tal vez nosotros pensamos que no, tal vez pensamos que Dios viene el domingo y está porque estamos todos reunidos y de repente cuando está terminando el culto Dios se va y espera el próximo domingo a que nosotros nos volvamos a reunir. No es así, hermanos. Dios constantemente está caminando entre nosotros. El libro de Génesis capítulo 3 comienza a hablar sobre el principio de la creación y dice que Dios está deseoso de estar con nosotros. ¿Y cómo nosotros lo vemos? Porque dice que en la creación, después que la había creado, dice que visitaba a Adán y a Eva. Hay una palabra en el original que dice, que es la palabra, Hitalek, esa es la palabra en el idioma original. Y yo les digo y ustedes me dirán a ver si saben cuál es la palabra. Y Dios, Hitalek, de un lado al otro. ¿Cuál creen que es la palabra? A ver. Se paseaba, caminaba, se movía de un lado al otro. ¿Y qué decía la palabra de Dios en Génesis? ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba llamando a Adán y
y a Eva, a su creación, en el descanso de Dios. Y dice el versículo 9 que cuando Él estaba haciendo justamente esto, dice que Adán y Eva se escondieron de Él, se escondieron de la presencia de Dios, cuando escuchaban que Dios, les vuelvo a decir, que Dios se paseaba, que Dios se movía. Nosotros podemos encontrar desde el principio de Génesis que Dios está deseoso de tener comunión con nosotros. Si nosotros, como yo les mencioné el domingo pasado, vamos al Apocalipsis, capítulo 4, capítulo 5, Dios está deseoso de estar con nosotros, tanto en el principio de la Biblia como en el final de la Biblia nos enseña de que Dios quiere caminar con nosotros, Dios quiere habitar con nosotros, pero hay una realidad: o somos como Adán y Eva, de que nos escondemos por la vergüenza, o tal vez somos como Abraham en su momento, si él no hubiese levantado la mirada para ver quién venía. Pero Dios está deseoso de caminar con vos y Dios está deseoso de caminar conmigo sin importar lo sucedido, sin importar lo que vos hayas hecho, porque eso Él después va a hablar con vos, Él después va a tratar con vos. En la intimidad Él después te va a enseñar y te va a sanar y te va a restaurar. Pero mientras tanto Dios está buscando de principio a fin de la Biblia y se trata de manifestar constantemente porque Él desea caminar. Porque cuando la Biblia nos enseña, o esta palabra nos está diciendo que Él quiere una comunión íntima. Él quiere una comunión íntima, Él quiere estar codo a codo con nosotros. Él quiere conocer, ya a pesar de que nos conoce, Él quiere que nosotros le contemos quiénes somos y qué amamos de su presencia. Pero a veces nosotros, vuelvo a decir, no levantamos nuestra mirada o nos escondemos atrás de los arbustos porque tenemos miedo y tenemos vergüenza. Pero en el principio no fue así Dios y en el final tampoco lo será así. Dios está buscándonos a todos nosotros, Dios está buscando a Casa de Libertad y Él quiere habitar en este lugar. Pero la problemática está en que tenemos que levantar nuestra mirada y tenemos que salir de atrás de los arbustos. Es la única forma en cómo podemos caminar juntos con Él. También la actitud de Abraham, el levantar los ojos, tiene mucho que ver en lo espiritual. Tiene mucho que ver el levantar. Abraham levantó los ojos, vio que venían estos varones y automáticamente corrió y se postró. Abraham sabía que no era una visita cualquiera, sabía que eran seres espirituales, sabía que era Dios y por lo tanto él no se podía quedar en el mismo lugar sentado, teniendo 80, teniendo 100, tal vez teniendo 200, si lo hubiese tenido, él no hubiese quedado igual, porque él conocía y él sabía a quienes él quería hospedar en su casa. Él no se quedó en el mismo lugar, él necesitó moverse, él necesitó levantar su mirada, necesitó ir hasta allá. Y tal vez le llevó unos minutos, pero él llegó, él se postró, él adoró, él se rindió. Y miren lo que es algo magnífico, porque dice la palabra del Señor. Déjenme por favor volver a leer. Vio 3 hombres cerca de donde él estaba y enseguida corrió a su encuentro y se inclinó delante de ellos en señal de respeto. Levítico 26, capítulo 12, dice lo siguiente: yo también caminaré, mismo término, Hitalek, entre vosotros, y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. No solamente yo quiero caminar, yo voy a ser el Dios de ustedes y ustedes serán mi pueblo, mi tesoro, mi amada. Pero tenemos que levantar la mirada, tenemos que salir de los arbustos. Y dice la palabra del Señor y les dijo: señores, le dijo Abraham, ¿sí? Señores, estoy para servirles. Señores, estoy para servirles. Si creen que merezco su visita, no se vayan. Quédense aquí un rato. Voy a ordenar que traigan un poco de agua para que se laven los pies y puedan descansar bajo este agua. Voy a traerles también un poco de pan para que recobren las fuerzas y puedan seguir su camino. Esta es su casa y estoy para servirles.
Ahora imagínense todo lo que Abraham tenía planificado hacer con la presencia de Dios, con la Trinidad de Dios. Lo que nosotros podemos llegar a notar en estos versículos bíblicos es lo que yo escribí: atención y prioridad. Para hospedar bien la presencia del Señor, para hospedar bien al Señor y como el Señor se merece, no solamente se merece nuestra actitud de rendición, nuestra actitud de adoración, también Él merece nuestra atención y nuestra prioridad. Y a veces que nosotros venimos al culto, pero no prestamos la atención al Señor. Tal vez prestamos atención a las cosas extras, pero no prestamos atención al Señor. Y por lo tanto el Señor no se puede manifestar en nuestra vida o en la congregación. Doy el ejemplo anterior, porque nuestra mirada no está donde tiene que estar. Nuestra mirada no está ahí. Él quiere nuestra atención y nuestra hospitalidad. Él quiere lo mejor de nosotros para Él, no para nosotros mismos. Cuando hablamos de hospedar la presencia del Señor, todo lo que nosotros somos tenemos que rendirlo hacia Él. Hacia Él. Cambió su enfoque Abraham, ya no se miró en sí. Él podría decir: no, la verdad que me siento muy calor, tengo muchísimo calor para levantarme ahora y llamar a estos 3 hombres que vienen, anda a saber quiénes son. No, él directamente fue específico, se enfocó, él conocía quiénes eran y él sabía y él quería que esos hombres estén en su casa, estén en su hogar. Y ahora yo les pregunto: ¿cuántos de ustedes desean que la presencia de Dios, la Trinidad de Dios esté en su hogar? Tenemos que desear eso. Y por lo tanto, si nosotros lo tenemos que desear, tenemos que actuar conforme a lo que Dios desea que nosotros hagamos. Tenemos que saber hospedar la presencia de Dios como Él nos está pidiendo. Y a veces, como yo les dije, nosotros hospedamos de una forma incorrecta. Y yo no sé si les ha pasado, pero a mí sí. Y a mí me gusta siempre hablar de lo que a mí me ha pasado porque me ha dejado una enseñanza. Muchísimas veces hemos hospedado y muchísimas veces no le prestamos la atención suficiente a la persona que hospedamos. Y como no le prestamos la atención suficiente, porque teníamos tal vez otras cuestiones que hacer, no fue nuestra prioridad. Y como no fue nuestra prioridad, créanme que dejamos como algunos espacios en blanco, algunas lagunas, lo dejamos solo muchísimo tiempo, porque nosotros estábamos enfocados en algo que tal vez era importante, pero no tenía la misma importancia que la persona que estaba en nuestro hogar. Estábamos tal vez con la persona en nuestro hogar, estábamos comiendo, pero estábamos pensando en lo que teníamos que hacer después. Y tal vez la persona nos quería hablar de algo que estaba en su corazón, y tal vez, como yo le decía el domingo pasado, que nos iba a bendecir a nosotros, pero nosotros no lo estábamos comprendiendo. ¿Cuántas veces hemos hospedado a alguien y le hemos hablado más de nosotros? Le hemos contado nuestros pesares y hemos hablado tantas cosas innecesarias para el momento, en vez de ser buenos anfitriones, escuchar a la persona, conocer el corazón de la persona y esperar que solamente hable. Y esperar que esa persona sea la que dirija el tema de charla y conversación. ¿Cuántas veces hemos tenido el celular en la mano mientras estamos hablando? ¿O hemos estado mirando algún partido de algo? ¿O hemos estado con la televisión, con las noticias? No sé, podemos encontrar muchísimos ejemplos. Pero ¿cuántas veces los hemos hecho y no hemos hospedado bien a la persona que teníamos en nuestra casa? A mí me ha pasado. Y como me pasó, yo puedo decirles, chicos, que no se disfruta. Y como no se disfruta, no hay una conexión. Y como no hay una conexión, salimos todos de la misma forma en como nosotros llegamos. Así como la persona llegó, que tal vez tenía algo lindo para compartir con nosotros fuimos y les depositamos todas nuestras cargas y hablamos lo que no teníamos que hablar, y por lo tanto solamente fue una simple descarga. Y a veces eso nosotros se nos corta. Y hablábamos el domingo pasado y yo les
enseñaba y yo les decía que a veces venimos a la iglesia esperando nomás recibir, que la alabanza me dé, que el servidor que tiene que estar afuera me tiene que saludar bien, me tiene que acomodar la moto bien, me tiene que traer de la mano hasta la puerta de la iglesia, me tiene que indicar dónde está mi asiento. Y a veces esperamos recibir, pero no estamos dispuestos nosotros a permanecer en silencio para escuchar o para comprender lo que Dios quiere hacer en este momento. Porque Dios obra de formas diferentes y en los momentos diferentes, y en este caso que hay tantas personas diferentes, a cada uno Dios le habla de una forma específica. Pero tenemos que apartarnos de nosotros mismos, apartarnos de nuestros propios sentimientos y de lo que nosotros estamos pensando, apartarnos de todo lo que está haciendo ruido en nuestra cabeza para poder enfocarnos en las personas que tenemos enfrente. En este caso, Dios, no yo. Venimos al culto por Dios. Venimos al culto para honrar, para bendecir a Dios. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, ¿cuánto nosotros nos quedaríamos en una casa en el cual no somos bien recibidos? De que en vez de que charlemos algo bueno, es como que mucha negatividad, mucha crítica. Yo creo que nadie desearía quedarse en ese lugar. Desearía volverse a su casa, desearía hacer otra cosa. Ahora nosotros como iglesia tenemos un llamado levítico. No sé si ustedes lo sabían, pero nosotros tenemos un llamado levítico que es adoración. Y Dios creó el tabernáculo de adoración y le dio los planos a Moisés y después le dio los planos a David porque Él quería una adoración. Y todo lo que nosotros encontramos en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 es ese mismo tabernáculo de adoración. Adoración perpetua. Adoración por los siglos de los siglos. Y esto no quiere decir, chicos, que nosotros tenemos que vivir cantando dentro de la iglesia y no tenemos que hacer otra cosa. No es eso. Vamos a cantar porque tenemos un tiempo de alabanza y adoración, pero también tenemos otros tiempos, pero todos los tiempos los tenemos que disfrutar de la misma forma. No pensando en mí, sino pensando en Él. Y que nuestra adoración sea para Él. Y que lo que hagamos seamos entendidos que es para Él. Dios desea alabanza perpetua, acción de gracias, oración y también adoración. Tenemos que aprender como iglesia, hermanos, a poner en práctica esto. ¿Sí? Y hay veces que nosotros como iglesia estamos más acostumbrados a pedir, pero es normal de ser humano. Estamos más acostumbrados a pedir y a veces Dios no se puede manifestar porque estamos todo el tiempo hablando y no hemos adorado. Ahora yo los invito a que a partir de este domingo en más nosotros tengamos un espíritu de adoración, un espíritu entendido. Y yo sé que a mí me hice encantado que esté toda la iglesia hoy para escuchar este mensaje, pero yo sé que ustedes son estas primeras semillas que se les está sembrando la palabra para que aprendan lo que es la verdadera adoración, para que Dios se manifieste en esta iglesia. Ustedes son estas primeras semillas de que van a empezar a hospedar a Dios no en esta iglesia, sino que en sus hogares. Porque cuando aprendemos a hospedar a Dios en nuestros hogares, Dios comienza a manifestarse y Dios comienza a cumplir nuestras necesidades, sin que nosotros le estemos pidiendo. Primera Tesalonicenses 5, 16 al 18 también habla de este llamado de adoración levítica. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, dice, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Miren lo que dice el Salmo 100, cuántas veces hemos leído el Salmo 100. El Salmo 100 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Ahora nosotros está en mi corazón que cuando ahora empecemos a leer la Biblia, leamos la Biblia, pero ya no en términos de pedir,
sino en términos de adoración, en términos de pensar diferente a Dios. No solamente una persona que está cuando nosotros necesitamos, sino una persona que nosotros le rendimos honor, alabanza y gloria constantemente por lo que es. Por lo que es. Y no solamente por lo que hizo y por lo que va a hacer a nosotros cuando le pidamos, sino por lo que Él es. Y que podamos adorar como iglesia todos juntos la alabanza y la oración musicalmente, hablando de Él y cantando de Él. Eso es lo que deseo en mi corazón. Y yo sé que Dios también. Que nos enfoquemos en Él como congregación. Y solo en Él. Y Él se va a manifestar. Estoy 100% seguro. Todos conocemos la historia de David. Ya hace un tiempito atrás prediqué sobre eso. Cuando David tenía que ir a buscar el arca, que la tenían los filisteos. Cuando David fue a buscar el arca del pacto, ¿se acuerdan que hicieron una carreta y había dos personas que estaban sosteniendo, iban descuidados ahí, sosteniendo, y de repente pisó mal el buey y se tropieza y cae el arca y dice que Usa quiere tocar el arca y sobre que la toca dice que el Señor se enojó mucho y lo mata automáticamente a Usa. Y dice que David quedó, dijo así, no, mejor vamos a dejar la arca en la casa de Obed-Edom y yo me vuelvo a Jerusalén. Y dice que David estuvo muy triste, y el capítulo de Primera de Crónicas, capítulo 16 o 15, comienza a hablar de que David comienza a entender qué hizo mal. ¿Sí? No solamente se lamentaba por la muerte de Usa, sino decir, se preguntó, ¿qué hice mal? Porque algo habría hecho mal. Si yo venía cantando, si veníamos adorando al Señor, ¿qué hice mal? El trato. El trato. Porque Dios tiene especificaciones para ser tratado. Dios desea ser tratado de una forma, la Trinidad desea ser tratada de una forma, y cuando nosotros la tratamos de la forma incorrecta se termina enojando porque es una persona que siente, tiene emociones y por lo tanto actúa. Pero Él no actúa conforme a nuestras emociones, porque imagínense, pero Él tiene emociones. Entonces David aprendió que para traer el arca de la presencia del Señor a Jerusalén había una forma específica. Y como había una forma específica, Él comenzó a trabajar en esa forma. Él comenzó a indagar, Él comenzó a buscar y encontró de que los que tenían que llevar el arca no eran los bueyes, sino era el carro. Eran los mismos levitas y la tenían que llevar a cuestas ellos mismos. Y que ellos mismos no podían tocar el arca, sino que tenían que pasar por unos aros recubiertos en oro, con unos palos recubiertos en oro, porque el arca era la presencia de Dios y era la santidad misma del Señor. Entonces la santidad misma del Señor no se podía tratar de la misma manera en como tal vez nosotros nos tratamos a nosotros mismos. Y dice que cuando se la trató el arca de la forma correcta, Dios se manifestó en gloria en Jerusalén. Y lo mismo está en mi corazón, hermanos, que cuando tratemos a la presencia de Dios, a la Trinidad, en esta iglesia, de la forma que Él nos está pidiendo, que la manifestación del Señor sea gloriosa en este lugar. Pero ya no solo en el sentido de para pedir, ¿sí? Ya no más para pedir, sino en adoración, porque ni siquiera le hemos pedido que ella cumplió todas nuestras necesidades. Y le glorificamos no porque necesitamos pedirle, sino porque de antemano le agradecemos por lo que Él es. David aprendió. Y creo que este es un tiempo, y finalizo con esto, hermanos, creo que es un tiempo para que nosotros comencemos a aprender o reaprender cómo tratar la presencia de Dios en esta iglesia por lo menos. Cómo tratar al Señor. Qué cosas le gusta al Señor que hagamos como hermanos y qué cosas no le gusta al Señor que nosotros no hagamos. Y las cosas que le gustan, empezar a hacerlo aún más. Y si no lo hacemos, comenzar. Y las cosas que a Él no le agrada, para su iglesia, para su novia, dejar de hacerlas. ¿Cuántos de los presentes queremos ver cosas que antes nunca hemos visto? Porque yo deseo, yo lo anhelo con mi corazón, pero para eso como iglesia tenemos que saber hospedar al Señor.
Y yo quiero comprometernos a todos nosotros. Quiero comprometerlos a ustedes, me comprometo yo a que a partir de ahora seamos intencionales en cómo nosotros hospedamos al Señor. ¿Les parece? Yo los invito a que se pongan de pie. Me parece que Enrique, hermano, y yo vamos a estar hospedando la presencia del Señor. Los presentes desean hospedar la presencia del Señor acorde a lo que el Señor nos está pidiendo. ¿Sí? No se asuste porque Dios le va a pedir lo que usted tiene que dejar, yo no voy a hacer nada. El Señor le va a decir, esta es la forma en que yo quiero, fulano, mengano, en yo ser adorado, ser tratado. Y Dios se va a manifestar. Y va a ser lo más lindo porque ni siquiera le vamos a estar viendo las cosas que Él se ha manifestado de una forma hermosa y nos va a ministrar, y nos va a sanar, y nos va a restaurar, y nos va a bendecir, y nos va a levantar, y nos va a exhortar, y va a hacer todo lo que nosotros necesitamos y va a hacer lo que cada una de las personas necesita. Nos comprometemos a partir de ahora empezar a hospedarnos bien los unos a los otros y también empezar a hospedar bien la presencia del Señor. Oramos, ¿les parece? Señor, te doy gracias por este tiempo. Señor, bendigo tu palabra porque, Señor, cada palabra, Señor, que está en la Biblia proviene de vos. Y nos enseñás, Señor, en todas las áreas de nuestra vida a cómo manejarnos. Y en esta oportunidad, Señor, yo sé que te quieres enseñarnos a cómo tratarte. Y que si tal vez no hay manifestaciones divinas en nuestros hogares, en nuestras vidas, o inclusive en esta iglesia, Padre, es porque tal vez no te estamos tratando. Es más, Señor, conforme a lo que tu palabra dice, no te estamos tratando como vos deseas. Y por eso, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, nos arrepentimos. Ni siquiera sabíamos cómo teníamos que tratarte. Pero ahora, Señor, vamos a aprender y vamos a poner en práctica, Señor, lo que aprendemos. Ya no fijando nuestros ojos en nosotros mismos y en lo que nosotros necesitamos, sino, Señor, poniendo nuestros ojos en vos, servirte a vos y ofrecerte todo lo que está a nuestro alcance para que te sientas cómodo, Señor, en este lugar. No solamente para que, Señor, vengas y escuches que estamos hablando de nosotros y decidas irte, sino que cuando vengas, Señor, y escuches que estamos hablando de vos y estamos levantando tu nombre, decidas quedarte en este lugar. Porque es lo que queremos. No queremos, Señor, solo una visita, queremos, Señor, que comiences a habitar en este lugar. Queremos, Señor, la morada permanente de tu Espíritu, Señor, en este lugar. No queremos solamente por un par de horas, lo queremos perpetuamente, Señor. Sigue enseñando, Espíritu Santo. Sigue mostrándonos a cada uno de nosotros a cómo hospedarte de la mejor manera. Sigue enseñándonos también qué cosas abandonar, qué cosas dejar de hacer que han lastimado tu corazón, para que cuando vengas a este lugar, Señor, te sientas glorificado. Vamos a cantar con alegría, Señor. Vamos a servirte con alegría. Vamos a venir a tu presencia con regocijo, Señor, y no pensando en el después, no pensando, Señor, en las quejas o si fulano, mengano me miró mal. Vamos a reconocerte con nuestras palabras, Señor, porque vos sos Dios. Y porque vos nos creaste, Señor. Porque somos tuyos y somos tus ovejas, Señor. Y vamos a entrar, Señor, y vamos a salir de esta casa con acciones de gracia, papá. Trabaja nuestros corazones, trabaja nuestra mente, para que nos presentemos delante de ti, Señor, como obreros, como ovejas aprobadas, Señor. Y para que comencemos a experimentar, Señor, lo que dice Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, Señor, ya en esta tierra, ya acá, Señor, en esta iglesia, que comencemos a experimentar eso. Porque ¿para qué vamos a ir a la eternidad? Señor, a querer pasar toda nuestra eternidad con vos, para cantarte y glorificarte, para hablar bien de vos, si aún no lo hacemos acá, Señor, si aún no lo hacemos en nuestros hogares. Enseñanos, Señor, y nosotros lo vamos a hacer. Gracias, Papá. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Levante sus manos, iglesia, y comience a adorar con esta canción que está cantando Agus. Antes de irse a su hogar, dele toda la gloria al Señor. Ríndase en adoración a Él. Y
Comience desde ahora. Comience desde ahora. Ministra nuestras vidas en nuestros tiempos de devocionales. Que seamos intencionales, Señor, a partir de ahora, en cómo esperarte, en cómo recibirte, en cómo tratarte, y en nosotros mismos a dejarnos de lado para enfocarnos en vos. Señor, yo bendigo esta iglesia. Yo oro, Señor, por esta palabra como una semilla para que germine, crezca, Señor, y dé fruto al 100 por uno, Señor, en el nombre de Jesús. Cada uno de los que estamos acá somos una semilla, somos un árbol, y vamos a dar mucho fruto, Padre. Y vamos a hospedar, Señor, y vamos a enseñar a cómo hospedar tu presencia, papá. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, hermanos. Amén, 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 amén.